¿Qué tal? En el video de hoy lo que vamos a hacer es resolver el siguiente ejercicio correspondiente a la materia de estática. Este ejercicio fue obtenido del primer final colegiado de estática 2011-1 y el ejercicio dice lo siguiente. Sobre la repisa de peso despreciable de un gabinete se encuentran colocados unos libros distribuidos de tal manera que su peso por unidad de longitud se muestra en la figura. Considerando la información proporcionada determine a. La fuerza total ejercida por los libros. B. La posición que debe aplicarse la fuerza total para producir los mismos efectos sobre los soportes del gabinete. Y C. Las magnitudes de las fuerzas reactivas en los soportes fijos A y B. Entonces, lo que tendríamos que hacer en primer lugar es calcular la fuerza neta de todos los libros, pero sería la fuerza lineal, no la fuerza distribuida. Entonces, para que nosotros podamos transformar de una fuerza distribuida a una fuerza lineal, lo único que tenemos que hacer es verificar las dos siguientes partes. Necesitamos verificar cuánto mide la fuerza distribuida, en este caso siempre va a estar en newton sobre centímetros, y en este caso nos está diciendo que desde acá hasta acá su peso es de 25 newton sobre centímetros. Pero todo esto está distribuido en 15 centímetros. Entonces, como ustedes pueden apreciar en la figura, se estaría asemejando a un cuadrado. Entonces, en caso de que tengamos esta configuración de un cuadrado, lo único que tendríamos que hacer para transformar de una fuerza distribuida a una fuerza lineal, únicamente es calcular el área de dicho cuadrado. En este caso, la base sería de 15 y tendríamos una altura de 25. Entonces, para calcular la fuerza lineal, únicamente multiplicamos base por altura, que sería 15 por 25 y me da 375 newtons. Ahora bien, vámonos con la siguiente fuerza distribuida, el cual son 20 newtons sobre centímetros y está distribuido en 15 centímetros. Entonces, de igual manera se asemeja a un cuadrado o a un rectángulo, como ustedes gusten. Y bueno, no es como ustedes gusten, más bien sí sería un rectángulo, ¿no? Entonces, aquí tendríamos de base 15 centímetros y de largo 20 newtons sobre centímetros. Calculamos el área de este cuadrado y sería 20 por 15, el cual van a ser 300 newtons. Y nos vamos con la última fuerza distributiva, el cual aquí sí se puede asemejar un poquito más a un rectángulo. Entonces hacemos la misma operación. ¿Cuál es el área de un rectángulo? Base por altura. Entonces tendríamos base de 40 centímetros y tendríamos una altura de 15 newtons sobre centímetros. Y si lo multiplicamos me va a dar 600 newtons. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es reubicar esta nueva fuerza lineal. En este caso ustedes pueden observar que esto ya lo transformé en una fuerza lineal, esto en una fuerza lineal y esto en una fuerza lineal. Pero ¿cómo van a quedar las distancias o cómo van a quedar ya distribuidas en la nueva barra? En este caso vamos a empezar primero con esta de 15 newtons sobre centímetros. Para poder colocar exactamente esta fuerza lineal tiene que pasar exactamente por el centroide de la figura. Y en este caso recordemos que el centroide de un rectángulo exactamente se encuentra a la mitad. Es decir, que si de largo tenemos 40 centímetros, ¿cuál va a ser la mitad de estos 40? El centroide estaría pasando por 20. Entonces, esta nueva fuerza lineal me estaría quedando exactamente a la mitad. Porque un rectángulo, su centroide está a la mitad, ya sea horizontal tanto como vertical. Entonces, la nueva distancia que va a haber del centroide hacia el punto A van a ser de 30 centímetros, porque son 20 más 10 me da un total de 30. Entonces, esta operación de igual manera la vamos a hacer con este segundo rectángulo. El centroide, o más bien estamos hablando de un rectángulo, de igual manera se encuentra a la mitad. Entonces, si esto está distribuido en 15 centímetros, la mitad va a caer en 7.5. Entonces, serían 7.5 por 40, no, perdón, 7.5 más 40 más los 10 me van a dar 57.5 centímetros. Serían los 10 más los 40 son 50 más la distancia que nos falta para llegar al centroide, que la mitad de 15 son 7.5, entonces me quedaría 57.5. Y de igual manera hacemos la misma operación para el último rectángulo, en el cual tiene una longitud en la parte de abajo de 15 centímetros, el centroide estará en 7.5. Entonces serían 10 más 40 más 15 más 7.5, un total de 72.5. Entonces así es como quedaría mi diagrama ya con respecto de fuerzas distribuidas a fuerzas lineales. Entonces esto ya es un poquito más fácil porque ya podemos hacer el análisis que nos está indicando el ejercicio. Ahora bien, nos está pidiendo en el inciso A la fuerza total. Entonces lo que tenemos que hacer es sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y
y sumatoria de momento ya sea con respecto al punto A o al punto B. Pero ¿qué pasa aquí? Que no tenemos ninguna fuerza que esté ejerciendo sobre el eje X. Y en este caso estos soportes que tenemos en A y B, únicamente la reacción que estarían generando sería de esta manera. ¿Por qué? Porque estas fuerzas lo que van a hacer es que nuestro librero no se caiga hacia abajo. En caso de que tuviéramos alguna fuerza que estuviera afectando X, pues en este soporte también tendríamos que poner una reacción en Y y una reacción en X. Pero como las únicas fuerzas ejercidas van sobre el eje Y, pues hasta ahí queda el ejercicio. Entonces nada más tendríamos sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos en Z. Vamos a marcar el siguiente eje de referencia, X y Y. Entonces vamos a hacer nuestra sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué tendríamos? Menos 600 newtons, ¿por qué menos? Porque va hacia abajo. Menos 300 newtons, menos 375 newtons. Y esto va a ser igual a 0. Entonces voy a agarrar mi linda calculadora, no me quiero equivocar, son 600 más 300 más 375, me da un total de 1275, menos 1275. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y me va a dar un total de menos 1275 newtons. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que toda la fuerza ejercida sobre esta barrita va a ser de menos 1275 newtons. Es la fuerza total que estará ejerciéndose sobre esta repisa. Ahora bien, nos está indicando el inciso B. Olvidé el inciso B. Nos está indicando la posición que debe aplicarse la fuerza total para producir los mismos efectos sobre los soportes del gabinete. Ojo, aquí se podría escuchar un poquito confuso. En el inciso B lo que nos están diciendo es que no tomemos en cuenta lo que sería el soporte A y el soporte B. Es decir, que estas dos reacciones sean reemplazadas por una fuerza total neta, el cual se colocará en la parte de abajo. Es decir, que se encuentre una fuerza de esta manera. Voy a eliminar estas reacciones. Esta fuerza lo que quiere decir es que en dónde tiene que estar posicionada para que también sea menos 1275 newtons, pero en este caso tendría que ser positiva para que contrarrestre el peso que viene hacia abajo. Entonces, para calcular esa distancia lo que tenemos que hacer es generar una sumatoria de momentos. Pero ¿cómo la vamos a hacer? Es necesario que para que esto esté en equilibrio, esta nueva fuerza tiene que ser de 1275, lo voy a poner como fuerza nueva, tiene que ser de 1275 newtons para que contrarrestre estos menos 1275 y todo se encuentre en equilibrio. Entonces en este momento no voy a tomar la reacción A ni la reacción en B. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a generar una sumatoria de momentos en el punto A, pero vamos a tomar en cuenta esta fuerza. Porque lo que queremos saber es en qué distancia con respecto al punto A tiene que estar colocada esta fuerza para que esto no se nos venga abajo. Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos en A con respecto a esto. Entonces serían los 600, tendríamos 600 y recordemos que momento es fuerza por distancia. ¿Y cuánto es la distancia de aquí hasta el punto A? Son 30 centímetros. Pero en este caso, bueno, vamos a dejarlo en centímetros, ya que de igual manera, pues la nueva distancia que nos otorgarían estaría en centímetros. Serían 30 centímetros. Y necesitamos verificar si es signo negativo o positivo. Entonces colocamos nuestro pulgar dependiendo la fuerza, en este caso está hacia abajo. Recordemos la mano derecha. Entonces el pulgar correspondiente a lo que sería la fuerza y con los otros dedos vamos a alcanzar el punto A. Entonces el movimiento de mi mano estaría haciendo esto, es decir que quiere entrar al pizarrón para llegar al punto A. Y si quiere entrar estaremos diciendo que el signo es negativo. Entonces lo pongo negativo. Y vámonos con la siguiente fuerza, que serían los 300 newtons. Serían 300 multiplicado por la distancia, que son 57.5. Y necesitamos asignarle el signo, el cual si hacemos la misma metodología va hacia abajo el pulgar y tratamos de llegar al punto A, el cual me va a dar signo negativo porque trata de entrar al pizarrón. Ahora vámonos con esta fuerza, la nueva fuerza que queremos saber cuánto es la distancia, sería Fn, que son 1275, por la distancia, porque es la distancia que queremos saber, es una incógnita. Entonces lo que tenemos que hacer es asignarle el signo. Entonces ponemos el pulgar hacia acá y con estos dedos tratamos de alcanzar el punto A. Y mis dedos están saliendo del pizarrón.
Y si salen del pizarrón estaremos considerando un signo positivo. Ahora bien, con respecto a la última fuerza, que son 375, lo multiplicamos por su distancia, el cual son 72.5 centímetros, 72.5, y esto le vamos a asignar un signo. Entonces el pulgar nuevamente hacia abajo, tratamos de llegar al punto A y me da signo negativo porque trata de entrar al pizarrón. Y esto va a ser igual a 0. Ya que tenemos esto, lo único que tenemos que hacer pues es despejar lo que sería D, que es la distancia. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reescribir esto, ya lo voy a meter directo a la calculadora, que serían 600 por 30 me da 18.000, pero signo negativo. Esto sería menos 300 por 57.5 me da un total de menos 1700, no es cierto, 17.250, ya me parezco a la ley de Tenochtitlan. Y me quedaría menos 375 por 72.5 me da un total de menos 27.187.5. Y esto va a ser igual, este lo paso del otro lado, me quedará con menos 1275 por una distancia. Entonces lo único que tengo que hacer es sumar estos tres términos y después de sumarlos lo voy a dividir entre eso para ya poner el resultado definitivo. Si ustedes pueden observar, todo lo puedo multiplicar por un más 1 para que todo me quede positivo. De igual manera, recordemos que la distancia tiene que ser positiva. Entonces me va a quedar ya todo metiéndole a la calculadora, 18.000 más 17.250 más 27.187.5. Todo esto dividido entre 1275 y me da un total de 48.97 centímetros. Es decir que la distancia de esta fuerza con respecto al punto A tiene que estar colocada a 48.97 con respecto a este punto. Entonces si aquí tenemos 30 centímetros, esta fuerza estaría aproximadamente como, yo le calculo que como por aquí. Esto nada más fue un ejemplo, yo nada más les dije, lo podemos colocar aquí. La cuestión aquí es que tenemos que encontrar la distancia, entonces la fuerza neta estaría colocada aquí para que todo esto se encontrara en equilibrio. Ahora bien, ya que tenemos este inciso, como último apartado nos están pidiendo lo siguiente, a ver. Las magnitudes de las fuerzas reactivas en los soportes fijos A y B. Es decir, que ahora ya hacemos caso omiso a esta fuerza neta y lo único que tenemos que hacer es colocar nuestras fuerzas reactivas. Entonces voy a colocar mis resultados, inciso A, que son menos 1275 newtons. Es muy importante que esto siempre lo hagan en su examen. Inciso B son 48.97 centímetros. Y ahora vamos directo con lo que sería el inciso C. Entonces voy a borrar esta sumatoria. Es más, voy a dejar esto. ¿Por qué? Porque lo único que va a ser el mismo procedimiento. Vamos a hacer sumatoria de momentos con respecto al punto A. Es necesario que aquí ponga mis fuerzas reactivas. Y voy a borrar esto de acá, porque ahora le vamos a hacer caso omiso. Ahora sí nos está pidiendo en caso real cuánto vale lo que sería el soporte en A y el soporte en B. Entonces después de esto pues vamos a hacer igual nuestra sumatoria de momentos con respecto a cada una de estas fuerzas. En este caso la fuerza del reactivo A no va a tener momento porque no hay una distancia. El momento de esta fuerza ya la tenemos hacia acá. Este momento de esta fuerza también la tenemos y el momento de esta fuerza también la tenemos por acá y esto tiene que ser igual a 0. Lo único que tendríamos que calcular extra sería cuánto equivale, o más bien el momento que es producido sobre el punto E. Entonces tendríamos que sería la fuerza B multiplicado por la distancia correspondiente. Entonces, ¿cuánto es la distancia que hay? Aquí tenemos 10, son 40, son 50, y 50 más 30 son 80 centímetros. Entonces tendríamos 80. ¿Sí se ve por qué? Porque toda la distancia que hay desde el punto B hasta el punto A son 80. Son 15 más 15 son 30, más 40 son 70, más 10 son 80. Ahora lo único que tenemos que hacer es asignarle el signo. Entonces ponemos el pulgar hacia arriba de la reacción en B y tratamos de llegar al punto A. Como ustedes pueden observar, pues tratamos de salir del pizarrón y nos estará asignando un signo positivo. Entonces ponemos más FB. Entonces tenemos que hacer todo este relajo nuevamente. Ay, ¿por qué borré los resultados?
Entonces vamos a hacerlo, lo voy a hacer ya directo, voy a poner cuánto vale FB. Entonces recordemos que teníamos una división enorme, es más, vamos a ponerlo así. Serían 600, perdón. No, voy a poner directo el resultado porque si no nos va a comer el tiempo. Me quedaría, en la parte del denominador me va a quedar 600 por 30. Pones menos 600 por 30. Menos 300 por 57.5. Menos 375 por 72.5. Y este lo estoy pasando del otro lado, por lo tanto la suma de este y este va a estar dividido entre 80. Pero va a ser menos 80 porque estaría pasando del otro lado. Por lo tanto la fuerza en B me va a quedar de 780.468 newtons. Esto va a ser la fuerza de la reacción en B, lo voy a poner como RB. Reacción en B. Pero también necesitamos saber cuánto vale la reacción en A. Y para esto lo que tenemos que hacer es generar la sumatoria de fuerzas en Y. Es decir, nada más tenemos que añadir estas nuevas dos reacciones, que es la reacción en A y la reacción en B. Entonces voy a borrar esta parte y lo voy a agregar en la sumatoria de fuerzas en Y. Tendríamos esta fuerza y esta fuerza. Tendríamos la reacción en B, que sería un signo positivo de acuerdo a este sistema, que sería más 780.468 más una reacción en A, más RDA. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, pues aquí lo único que tenemos que hacer es verificar cuánto vale RA. Únicamente vamos a despejar RA. Entonces, si despejamos RA, me va a quedar de la siguiente manera. Voy a pasar este término y este término del otro lado. Entonces me quedará 600 más 300 más 375 menos 780.468. Y la reacción en A me va a dar un total de 494.532 newtons. Es decir que este sería el resultado correspondiente al ejercicio 3. Y encontramos la reacción en el punto A y en el punto B, y ambas son positivas porque en caso de que fueran negativas, pues esto se nos vendría abajo. Ojo, siempre es importante analizar los signos de nuestras reacciones, ¿vale? Entonces, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que haya sido de ayuda. Cualquier duda, no olvides dejarla aquí en la parte de comentarios. Somos Phi y nos vemos en el próximo video. Adiós.